Hermanos, ¿qué tal si vamos a la palabra del Señor y vamos a Juan capítulo 15? Juan capítulo 15, vamos a estar tocando esos primeros 17 versículos. Vamos a dar lectura para entonces orar y dar inicio a este pasaje, y espero que sea de aliento. Ha sido aliento para mí toda esta semana trabajando con él, y yo espero que de igual manera podamos salir todos edificados para ver cómo debemos de seguir rindiendo frutos como discípulos del Señor. Cuando lo tenga puede decir amén. Juan 15, comenzando desde versículo 1, dice la palabra bendita del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y el que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, tacha esta parte, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas le he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Oremos al Señor. Señor, esta es tu palabra bendita, la cual te doy gracias que en esta mañana me toca esta oportunidad de poder exponerla. Pido que tú me utilices para llevarla, Señor. Que sea tu Espíritu Santo llevándolo hasta los corazones y hasta las mentes, Señor. Y como tengo de costumbre decir, Señor, si hay algo que se diga aquí en esta mañana que no es tuyo, remuévelo, Señor. Que simplemente permanezca tu palabra. Que podamos tener un buen tiempo en ella y podamos crecer en ella cada día de nuestras vidas. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Con un diámetro de 1.4 millones de kilómetros, el Sol es el objeto más grande de nuestro sistema solar. El Sol es tan grande que cabrían 109 planetas Tierra alrededor de su ecuador. Imagínense qué grande es. Y si el Sol tuviera un hueco en su interior, pudieran caber en su interior al menos unos 1.300.000 planetas como el nuestro. Usted puede imaginar el tamaño que tiene el Sol. Y no se preocupe, no le voy a dar una clase de ciencia. No soy muy bueno en la ciencia. Pero aquí lo impresionante, además de que el Sol es gigante y es una estrella importante en nuestro universo, no es ni siquiera su tamaño lo que es impresionante. Lo que realmente es impresionante es que el Sol es autosuficiente. Se genera por sí mismo. Dios lo ha creado de tal manera que con un compuesto de gases Él siga creando la energía que toda la galaxia necesita. De manera similar, queridos hermanos y amigos, nosotros vivimos en una sociedad donde la gran mayoría de nosotros nos creemos que fuimos creados como el Sol. Nos creemos
autosuficientes. Nos creemos en muchas ocasiones autodependientes. Y esto lamentablemente lo que lo ha creado es la filosofía, la creencia de nuestros días, el bendito individualismo. El individualismo, en esta era atesoramos lo que es el individualismo. A tal punto que este tipo de razonamiento ha entrado a la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto, el individualismo lo que dice es que yo voy a permanecer en mi propia verdad. Yo no voy a permitir que alguien diga lo contrario a lo que yo pienso. Que me dicten mis preferencias, que me dicten mis gustos y no la palabra de Dios. Por eso es que nosotros valoramos demasiado el individualismo. No queremos dejar que nadie nos diga qué hacer. Nos dicen cosas como proponte todo lo que quieras, no dependas de nadie, no dejas que nadie te diga lo contrario. Bueno, esos comentarios parecen ser buenos, esos comentarios parecen ser piadosos. Y ciertamente Dios nos ha dado una responsabilidad como individuos. Tenemos que superarnos, tenemos que crecer, ciertamente. Por esto no es a lo que yo me refiero exactamente. A lo que me refiero es al sentido de aislamiento y autodependencia que crea el individualismo cultural, que lo transferimos a nuestro cristianismo, lo transferimos a nuestra vida diaria con el Señor. Y sabe que eso afecta nuestra manera de vivir. Eso afecta la manera en la que yo me relaciono con mi hermano, que yo me relaciono con mi hermana. Y ese es mi entender que el pasaje que tenemos hoy de frente en Juan 15, que Jesús va a corregir nuestra noción y nuestro conocimiento de cómo debe vivir un seguidor de Jesucristo, es decir, un verdadero discípulo. Un discípulo es aquel que sigue a su maestro. Un discípulo es aquel que aprende. Un discípulo es aquel que imita a otro, en este caso, imitadores de Cristo. Eso es lo que es un discípulo, un seguidor. Por lo tanto, yo creo que cabe hacer la pregunta en esta mañana: ¿viviremos como cristianos meramente culturales o viviremos como cristianos del libro? ¿Cuál es nuestra opción como creyentes? Ahora bien, cuando hablo de cristiano cultural, me refiero a una persona que profesa fe y puede tachar todas las cajitas correctas. O sea, tenemos un checklist en nuestra vida cristiana y hacemos las cosas correctas porque es lo que nos compete como cristianos. Miércoles y domingo a la iglesia, check. Leer mi Biblia de vez en cuando, pues, check. Orar esporádicamente, check. Y cuando venimos a ver lo que hemos hecho del cristianismo, es hacer un montón de cosas. Lo convertimos el cristianismo en un hacer, en lugar de cristianismo sea un estilo de vida. En vez de que ser cristiano sea quiénes somos. Sin querer queriendo, hemos creado el cristianismo como si fueran obras de la ley. Yo tengo esta lista, después que yo tenga este estándar, este cuadrito, estoy cumpliendo con el Señor. Estoy haciendo lo que debo de hacer, supuestamente. Pero queridos hermanos, esto es lo que pasa cuando abrazamos más la cultura alrededor de nosotros, en lugar de abrazar la cultura del Evangelio. El cristianismo se vuelve una rutina, en lugar de que se vuelva realmente un estilo de vida. Que se componga de algo de quienes realmente somos desde el interior y no simplemente estéticamente. Porque eso es lo que pasa, que entonces nos volvemos nosotros, nos ponemos, como que dice el refrán puertorriqueño, son más que pintura de capota, o capota y pintura, algo así, dice, somos algo bien lindo estéticamente, mientras tanto nuestro corazón está reflejando otra cosa. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que Cristo nos ofrece la respuesta, y es porque nos creemos autodependientes, nos creemos autosuficientes. Creemos que podemos manejar nuestras vidas a solas. Ni siquiera usamos la palabra, ni siquiera Cristo lo sazonamos con un poquito ahí de nuestra vida para decir que somos creyentes. Yo no creo que esa es la vida de discípulo que Cristo quiere que nosotros tengamos. Si vivimos de esta manera, lo que reflejamos es que abrazamos más la corriente del mundo que la corriente de la palabra.
So que por esta razón es que me parece que Cristo nos apunta a cómo debe lucir un verdadero discípulo. So que mi sermón esta mañana lo he dividido en dos porciones. He dividido la primera mitad, los versículos del 1 al 8. Vamos a ver el carácter del discípulo. Versículos 1 al 8, el carácter del discípulo. Y entonces la otra mitad vamos a ver los restos de los versículos del 9 al 17, donde aprenderemos sobre la motivación del discípulo. La motivación del discípulo, de los primeros versículos 1 al 8, el carácter. Después del 9 al 17, la motivación del discípulo. Y antes de entrar de lleno en el pasaje, déjeme darle un breve contexto. Aquí se entiende que quien escribe este evangelio es el apóstol Juan, que obviamente caminó con Jesucristo, conocido como el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Se entiende que fue una carta que fue escrita en Asia Menor, particularmente en la ciudad de Éfeso. Y fue particularmente escrita para la comunidad judía, ya que se entiende que Juan está escribiendo para evangelizar a los judíos. Y es por esa razón que cuando usted lee todo el evangelio de Juan, va a encontrar muchos símbolos o muchas alusiones o referencias al Antiguo Testamento. Porque se entiende que su audiencia es mayormente judía y van a entender este tipo de alusión o simbolismo que Juan está escribiendo. Y el propósito de la carta lo podemos encontrar en Juan capítulo 20, versículos 30 al 31, que simplemente lo leo de referencia, donde dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. So que otra vez creer. Y el creer, que es la fe genuina, auténtica, es para tener vida. Sin embargo, ¿por qué esto es importante? Porque la vida que Juan menciona en este evangelio es la vida de Jesús. Y en los primeros 18 versículos del capítulo 1 es donde entonces Juan comienza a presentar esta vida que hizo la creación, que hizo todo lo que podemos ver con nuestros ojos. Es Jesús, es el Logos, el Verbo encarnado. Miren lo que dicen los primeros 4 versículos de Juan 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios. Y el Verbo era Dios, Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mira lo que dice el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan quiere asegurarle y dejarle saber a su audiencia que la vida, que este verbo, este logo, es decir, es la palabra bendita de Dios hecha carne. Es el Logos encarnado. En otras palabras, este Dios que estaba con Dios Padre desde el inicio de todas las cosas, la segunda persona de la Trinidad, es el que da vida a todo lo que se mueve. Y es en esta vida que Él quiere que nosotros nos aferremos. Es esta vida que Él está presentando en el capítulo 1. Y todo va a partir del Logos, el que da vida, el que es luz de los hombres. Entonces ahora cuando llegamos al capítulo 15 tenemos ese backdrop o ese background. Y entonces comenzaremos a ver no simplemente de dónde obtenemos la vida como discípulo, que obviamente la obtenemos de Cristo. Pero ahora Cristo nos está enseñando en cómo luce esa vida. El Logos encarnado que nos da vida. Entonces, ¿cómo ahora camina un discípulo? ¿Cómo ahora camina un creyente? Y yo creo que es ahí donde veremos que un creyente camina dependiendo constantemente de Cristo. Veamos entonces los primeros 9 versículos, el carácter del discípulo. Primeramente en esta narrativa histórica que aquí se compone del discurso de Jesús, Él comienza usando una metáfora que sus discípulos podían claramente entender. Cristo está estableciendo quién es quién en esta ilustración. Jesús comienza diciendo: yo soy la vid. Después dice: mi Padre es el viñador y los sarmientos son sus discípulos. Y como bien veremos, hay sarmientos que van a rendir frutos y otros sarmientos que serán cortados y no rendirán frutos. Podemos ver ahí 4 audiencias. Vemos a Cristo, vemos al Padre,
los que dan fruto y los que no dan fruto. Pero la pregunta que debemos de hacernos antes de continuar es, ¿por qué Jesús se presenta como la vid? ¿Por qué se presenta como la vid? Si se puede recordar, hace un minuto le dije que había unas alusiones al Antiguo Testamento. Y podemos ver que primero vemos el Logos encarnado, pero ahora Juan le tuvo a bien presentar este discurso donde él se presenta como la vid. Tenemos que entender que la vid tiene toda la nutrición, todos los minerales, todo lo que se necesita para que los sarmientos puedan producir uvas. Un sarmiento por sí solo no produce absolutamente nada. Es dependiente. Un sarmiento solo se seca, no produce nada. Es totalmente dependiente de la vid. Sin embargo, no es lo único que Juan quiere que veamos. Juan está apuntando más allá. Está apuntando a las páginas del Antiguo Testamento. De hecho, está apuntando al Antiguo Pacto. Y vamos a ver que los profetas, todos los profetas tienen este lenguaje de la viña del Señor o de la vid del Señor. Y voy a leer como referencia Isaías 5, 1 al 7, para que vengamos de donde Juan, el apóstol, está trayendo esta imagen tan importante. Mira lo que Isaías escribe en esta profecía en forma de cántico. Él dice: cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. Y mira lo que dice aquí: esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que ya yo no haya hecho? Porque cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres. Ahora pues, dejen que les diga lo que he de hacer con mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni labrada. Y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen la lluvia sobre ella. Mira lo que dice el versículo 7 del capítulo 5 de Isaías. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre. Justicia, pero hubo clamor. Aquí Isaías está dejándonos saber claramente quién es la viña del Señor en el antiguo pacto. Era el pueblo de Israel, era el pueblo de Judá. Dios la plantó en su huerto. Dios escogió a este pueblo para que rindiera frutos de justicia. Pero nos dice Isaías que simplemente rindieron frutos de muerte. Otra vez, Dios la plantó en un buen lugar. Dios la cuidó. Hizo todo lo que el viñador debía de hacer. Pero produjo uvas silvestres. Vez tras vez, lo que podemos ver en las páginas del Antiguo Testamento es que producían uvas silvestres. Pero déjeme decirle algo, como bien nos decía el pastor el miércoles, nosotros también somos un reflejo del pueblo de Israel. Nosotros por sí solos también produciríamos uvas silvestres, porque en nosotros no está la vida, porque nosotros no somos autosuficientes. Por eso que es importante que veamos qué es lo que Juan está trayéndonos desde Isaías y los profetas, para ahora demostrarnos a la luz de un mejor pacto, a la luz de un nuevo profeta, a la luz de un nuevo intercesor, mejor que Moisés. Podemos ver ahora que la viña del Señor ha sido reemplazada por la vida y la obra de Cristo. Cristo es la nueva viña. Es a Cristo a quien nosotros nos debemos aferrar. Esto lo que quiere decir es que todo aquel que esté unido a esta viña obtendrá buenos frutos. ¿Sabe por qué? Porque no es dependiente del mismo.
Es dependiente es dependiente de aquella vid que tiene los minerales, que tiene los nutrientes que necesita el discípulo para crecer. Todo aquel que está en su viña es aquel que ha puesto su fe en el Hijo amado, el que ha recibido el perdón de sus pecados, para que este logos ahora sea su viña, este logo ahora sea su vid. Y no solamente eso, ahora nos compete ver lo que es el crecimiento del cristiano, viendo los frutos. Y este crecimiento de un cristiano, ¿cómo es que nosotros lo vemos? ¿Cómo es que Jesús lo está ejemplificando en este relato, en este discurso que le da a sus discípulos, perdón? Él dice que un discípulo crece en su caminar cristiano dando frutos. Déjeme explicarle, un árbol de china da china según su naturaleza. Un árbol de toronja da toronja según su naturaleza. Pues déjeme decirle que un creyente da frutos de justicia según su naturaleza cambiada. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora somos vida y rendimos frutos como que tenemos vida. Es evidente que el fruto se va a ver. Como un árbol de china que está saludable debe de dar china, porque de lo contrario pudiera estar enfermo o está seco y no sirve para nada. De la misma manera, un discípulo que no rinde fruto es un oxímoron. No existe un discípulo que no rinda fruto. No rinde fruto. Y si no rinde fruto, no puede ser un discípulo según lo que dice Cristo. Ahora, para no dejarlo, ¿verdad?, simplemente lo abstracto, pudiéramos entonces ahora preguntarnos, entonces, ¿cuáles son algunos de estos frutos que pudiéramos nosotros aprender? Y aunque es cierto que Jesús no es tan específico, pero otra vez el Nuevo Testamento nos explica las palabras de Jesús. Y para beneficio de todos, los frutos en la palabra siempre son asociados al carácter de una persona. Frutos es igual al carácter de una persona. Eso que quiere decir que estos frutos son virtudes o actitudes que provienen de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Y tenemos un ejemplo claro en los escritos de Pablo hacia los Gálatas. Lo puede escribir para su referencia, Gálatas 5, 22 y 23. La famosa lista de los frutos del Espíritu, muchos de ustedes la conocen, la leo de referencia. Pablo dice a los Gálatas, pero el fruto del Espíritu, y aquí tenemos 9 frutos, 9 características de un creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y obviamente en las páginas del Antiguo Testamento vemos otras características, vemos otros frutos. No son los únicos, pero simplemente para usarlos de referencia y de ejemplo. La pregunta que le hago esta mañana es, ¿son tales frutos evidentes en mi vida como creyente? ¿Puedo yo observar que estos frutos están creciendo en mi vida? Esto es importante, porque Cristo le dejó establecido a sus discípulos que la manera que un verdadero creyente permanece en Él es dando frutos. Ya que quedó esclarecido que no hay un discípulo sin frutos. No existe. Y si alguien lo encuentra, después me da el versículo y el capítulo para ver. Pero no creo que lo vaya a encontrar. Por lo tanto, si mi vida espiritual no está rindiendo frutos como lo describe la palabra, debo de hacerme esta pregunta: ¿estoy realmente permaneciendo en la vid? ¿Estoy permaneciendo en la vid? Ahora, una distinción importante que Jesús hace en el versículo 3, que no puede pasar desapercibido porque es sumamente importante. Y es que Jesús hace una diferencia y una distinción clara entre, y voy a explicar estos términos en un minuto, entre la justificación y la santificación. Es decir, la justificación es un término legal. Hemos sido declarados justos por medio de la fe en su Hijo. Cuando hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos hemos arrepentido, se nos declara justo. El juez dijo justificado. Eres justificado, pero hay otra a la vida cristiana y es la santificación. Es la manera que el creyente camina. Somos justificados,
pero todavía hay un caminar. Los frutos se tienen que ver de ese creyente justificado. So que lo podemos ver como que la justificación es la base de nuestra fe. Imagínense que hay dos ferrocarriles corriendo hacia la misma dirección. Nosotros somos santificados, buscando al Señor, buscando el rostro de Dios, pero Cristo también nos santifica. Solo que nosotros no tenemos parte en la justificación. Esto es un acto que se nos hace, se nos otorga. Es Cristo quien nos justifique. Pero en la santificación sí tenemos parte. Sí tenemos parte. Y eso no cuenta como un checkmark, como que estoy siendo salvo por mis obras. Sino que es algo que está describiendo los frutos de la justificación en mi propio corazón. ¿Y por qué? Porque en versículo 3 él dice claramente que ya ellos están limpios por la palabra que les habló. Si se fija ahí en el versículo 3, ya ustedes están limpios. Cristo está diciendo, yo no estoy diciendo que lo que ustedes van a hacer ahora como fruto es que está determinando que ustedes van a ser salvos por esos frutos, porque entonces sería por obras de la ley. Y claramente sabemos que no es así. Por eso somos protestantes y no somos católicos. Ustedes ya están limpios. El Logos encarnado ya habló su palabra. Aquellos que tenemos fe en Él, que estamos caminando en Él, ya Él habló su palabra. Cuando Cristo dijo, hágase la luz en nuestros corazones, la luz, la bombilla se prendió. El alma muerta revivió. Por eso es que en Génesis 1, hay un paralelo tan grande en Juan 1 de Génesis 1. El Verbo hizo todas las cosas, pues en Génesis 1 vemos que Dios hace todas las cosas. Y así como Cristo hizo la creación, Cristo nos dio vida por medio de la salvación. Yo creo que esto queda claro en Juan capítulo 6, versículo 63. Miren lo que Cristo dice, Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y miren lo que dice ahora, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Le está diciendo, ustedes están limpios. Lo que yo estoy hablando ahora es sobre su crecimiento. Sobre su crecimiento, sobre su santificación. Eso que otra vez, no tiene que ver nada con que ellos deben de hacer algo para encontrar la salvación. Ya la salvación, Cristo la ha otorgado. Eso que aquí nuevamente no podemos pensar que nuestros esfuerzos están excluidos de nuestra vida cristiana. Parece que como que este tema vuelve a surgir nuevamente, desde el poco tiempo que llevo aquí, sale surgiendo, como si de alguna manera pudiéramos ver que la soberanía de Dios y nuestra responsabilidad fueran dos verdades opuestas. Y lo que son realmente son dos verdades complementarias. Nosotros que nos gusta hablar mucho de la soberanía de Dios, eso no cancela la voluntad del hombre. Al contrario, es la soberanía de Dios la que permite la responsabilidad del hombre. It's not the other way around, no es de la otra manera. Dios nos hace responsable de nuestra vida espiritual. Por eso es que Él quiere que busquemos su rostro. Él quiere que comamos sus palabras. Él no quiere una vida de discipulado de un mecánico, de un robot. Él quiere que nos entreguemos por completo a Él. Eso que otra vez, esto no excluye nuestro esfuerzo. Y aquí es donde viene el asunto. La justificación, como dije hace un minuto, ocurre por un solo medio, solo por Cristo. Pero la santificación viene por dos medios, por Cristo y nuestra búsqueda de la piedad. Pero como dije en la introducción, es posible que la búsqueda de la piedad, es decir, la búsqueda de la santificación, la manera que crecemos como creyentes, y yo les digo esto porque yo he pasado por esto. Es posible que hagamos un checklist, marquemos una cajita, oración check, leer Biblia check, y pasamos toda nuestra vida espiritual como si fuera algo efímero, como si fuera algo liviano, como si fuera algo de poca importancia, como que no es que Dios necesita que yo le busque, como si realmente necesitara algo de nosotros, cuando realmente quien es dependiente de Él somos nosotros, y no es Él de nosotros. Quizás muchos de nosotros nos encontramos en una posición diciendo, oh, pastores, ¿qué me dan tanto? Se me hace tan gravoso poder orar.
Se me hace tan gravoso poder buscar al Señor. Se me hace tan gravoso leer la Biblia. Me quedo dormido en leerla. ¿Por qué se nos hace tan gravoso si somos discípulos buscar el rostro de nuestro Dios? De buscar la presencia de nuestro Señor. Yo creo que aquí hay una de las cosas que nos pudiera estar pasando. Y es que muchos de nosotros, yo creo que pensamos que la salvación es por gracia, pero después pensamos que la gracia no existe más nada en la vida cristiana. Empezamos por gracia y continuamos por obra. No lo decimos. Nuestros labios no profieren eso. Nuestros labios no lo dicen, pero nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. La gracia es de principio a final. Dios nos entra a su reino por medio de la gracia y nos mantiene por medio de su gracia. ¿Cuál es el problema, pastor? Hermana Ruth sabe que no son 5 pasitos. ¿Dónde está hermana Ruth? Y le dije que a veces queremos los 5 pasitos para tu mejor vida. 5 pasitos para el mejor éxito. Queremos escuchar un sermón. Ese pastor, deme los 5 pasitos para tener una mejor vida cristiana. Pues, usted va a salir de aquí muy defraudado. Porque le voy a dar un hint de qué es lo que nos pasa a nosotros. Y es que tiene que ver con nuestros corazones. Tiene un problema. Tiene que ver con nuestros corazones. No tiene que ver con la información que está en nuestra cabeza. No tiene que ver con tanta teología que yo sepa. No tiene que ver con conocimiento. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con tus afectos, con tus compromisos, con tus lealtades. ¿Amas más tu individualismo o amas más a la vida? ¿Qué estás amando? ¿Qué más yo estoy amando? ¿Dónde se están yendo mis amores? ¿Dónde se está yendo mi corazón? Porque lo último que yo leí en este discurso que le da a Jesús es que dijo, separado de mí, no puedes hacer nada. Y es posible que algunos son discípulos, pero se puedan sentir separados de la vida. Porque no tiene que ver con nada mal que tú estás haciendo en tu checklist. Porque puede ser que estés orando, que puede ser que estés leyendo la Biblia, pero te sientes lejos de Dios como más nunca. Otra vez, es fácil hacer al cristianismo obras de la ley en vez de que sea por gracia. Porque nuestros corazones se inclinan hacia otro Dios con D minúscula, un falso Dios. Y ese es nuestro problema, ¿no? La idolatría. Y algo breve que quiero leerle. El pastor Tim Keller, que falleció el año pasado, si mal no me equivoco, a mí me encanta mucho cómo él hace la diferencia de esto de los frutos espirituales. Él habla sobre los frutos espirituales por un lado y los dones espirituales por otro lado. Y él dice que fácilmente podemos confundir las dos cosas. Porque nosotros pensamos que vida espiritual es igual a servicio, a mi ejecución, a los dones que Dios me ha dado, que otra vez son importantísimos, necesarios y son bíblicos, pero confundimos las dos cosas. Y mira lo que él dice. Los dones son habilidades que Dios nos da para satisfacer las necesidades de los demás en el nombre de Cristo. Un ejemplo, el de hablar, animar, servir, evangelizar, enseñar, liderar, administrar, so on and so forth. Hay una lista de dones espirituales que el Espíritu da a esa iglesia. Entonces, por otro lado, dice, esta gracia, a menudo llamados frutos espirituales, son bellezas de carácter, las que hablamos, ¿verdad? En Gálatas, amor, gozo, paz, humildad, dominio propio. Y entonces él termina diciendo esto, y esto es lo más que me gustó. Los dones espirituales son lo que hacemos, o sea, nuestra ejecución. El fruto espiritual es lo que somos.
Yo no sé si usted le salpicó algo a eso, pero a mí me salpicó cuando lo leí. Una cosa es el don y otra cosa es el fruto. No podemos confundirlas y muchas veces las confundimos. Y decimos, wow, mira, este hombre está bien espiritual, hermano. Mira todo lo que hace en la iglesia, mira cómo el Señor lo usa. Ciertamente no es el diablo que lo está usando. El Señor lo está usando, claro. Mira cómo sirve, mira qué impresionante. Mientras tanto, su fruto está muy, muy pequeño. No está dando fruto. Y esto, hermano, es importante. Porque a Dios no le interesan nuestros dones si no están acompañados de nuestros frutos. Escúchame bien, yo me atrevo. Pastor, ¿usted está seguro que está diciendo sí? Si nosotros le damos al Señor solamente nuestros dones y no nuestros frutos, nosotros estamos dando a Él. Se los estamos dando a otra cosa en the name of God, en el nombre de Dios. La pregunta es, ¿a quién se lo estamos dando? Porque los demás podemos ser engañados. Oh, fácil. Y lo que puede pasar es que nos encontramos ofreciendo fuego extraño. Muchacho, pero es que mira todo lo que estoy haciendo. Esto es muy, muy peligroso. A Dios no le interesa tus dones sin tus frutos. A Dios le interesa toda nuestra vida. Esto se trata de una vida integral, de un todo, que mucho nos encanta separar el alma del cuerpo. Esto es algo que yo últimamente estoy aprendiendo mucho de mí. Pues el Señor tuvo que revolcarme a comer polvo, básicamente, para yo entender. Matar mi orgullo, matar mi arrogancia, matar quien yo era para yo poder entender que esto se trata de Él y no de mí. Y nos encanta separar las cosas del alma y las cosas del cuerpo. Y nos creemos muy espirituales en un área mientras nuestros cuerpos están gritando en la salud, en diferentes áreas, porque tendemos a separar las cosas del alma y del cuerpo. Cuando yo creo que el primer mandamiento es claro. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y todas tus fuerzas. ¿Cómo tú adoras a Dios si tu cuerpo no tiene fuerzas? Yo no sé cómo yo lo hacía. Y lo más seguro es que yo no lo estaba haciendo. Hasta que tomó gente que me confrontara y me dijera que no estaba viviendo una vida integral delante de Dios. Y ahí desperté. Que el Señor nos ayude. Aquí esto se trata de toda nuestra vida, no simplemente porciones que escojamos aquí y escojamos allá. Y esto es tan importante que Cristo le dice a sus discípulos que los resultados de no permanecer en la vid, los resultados de no tener frutos de justicia, es ser echado al fuego. Y yo creo que podemos estar claros que cuando la Biblia habla de fuego, no está hablando ni de cohetes, ni de cheribones, está hablando del infierno. Está hablando del lugar del tormento eterno. Que el mensaje de la gracia nunca sea uno para excusar de que no existe un infierno. Otra vez, yo no sé de dónde sale este mensaje, pero bíblico no es. Es el infierno. Seremos arrancados. Ay, pastor, ¿usted no cree en la seguridad eterna? Claro que sí. Y también creo en la perdición eterna. Claro que sí. Porque hay sarmientos que parece que estaban en la vid, pero no rendían fruto. De igual manera, las cabras siempre se van a mezclar entre las ovejas. El trigo siempre se va a mezclar entre la cizaña y que usted no sepa en el día final quién es, pero Dios sí sabe quién es. Y el sarmiento puede estar ahí. Pero un día el viñador va a venir y dijo, yo sé cuál es el que no está rindiendo fruto. No los pastores, no los hermanos, es Dios.
Porque no es caer en las manos de los miembros, no es caer en las manos de Dios, es caer en las manos de un Dios airado. Y que seamos lo suficientemente prudentes a que queramos que esa ira, en lugar de caer sobre nosotros, cayó sobre Cristo. Esto es serio. Debemos de permanecer, no somos autosuficientes, no somos autodependientes. Pero ¿cómo esperamos ser formados a la imagen de la vid? ¿Cómo esperamos ser formados a la imagen de Cristo si no permanecemos en Él? Versículo 7, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Jesús está diciendo, sí, permanecer en mí es permanecer en mi palabra, pero no es permanecer en mi palabra como si fuera, ¿cómo se dice en inglés? Dice un shore, ¿cómo? Sí, eso mismo, no escucha nada porque acá no se ve. Ustedes escucharon lo que dijeron. Un shore, algo que hacer. Quiere que permanezcamos en su palabra completamente, que contrarrestemos la cultura alrededor de nosotros con la palabra, que contrarrestemos los problemas matrimoniales, sí, con la palabra, que contrarrestemos las tentaciones del mundo, sí, con la palabra. Pero si no vivimos de una manera así, integral en la palabra, ¿cómo rendiremos frutos de justicia? ¿Cómo floreceremos en nuestra vida de discípulos? Si nos alimentamos de otra cosa que no es su palabra, porque nos alimentamos de cualquier otra cosa que no sea la vid, nos alimentamos del Facebook, del Instagram, del TikTok, y estamos ahí, perdemos las horas y estamos ahí perdidos, alimentándonos, engordando, pero no de las cosas espirituales, engordando nuestra carne. Hermanos y queridos, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿De qué nos estamos alimentando? De hecho, el versículo 7 nos señala que además de tener frutos y de permanecer en Él para tener frutos, Él quiere que tengamos también una vida sabia. Porque al pedirle, es decir, al orar, en este estado de dependencia de Él y habitando en Él, sabremos cómo pedirle. Por eso dice, pide lo que sea, que yo te lo voy a otorgar. Hay pastores que llevo tanto tiempo orando por una necesidad, por un trabajo, por una casa. Llevo tanto tiempo orando. Y otra que usted puede estar orando por muchas cosas muy buenas y es necesario. Y usted ve que Dios no responde de tus oraciones. ¿Qué está pasando? Dios no está contestando. Pero yo estoy orando. Pues te puede ser que te has preguntado si es que no sabes cómo pedir porque no habitas en Él. Porque aquí yo puedo ver una correlación demasiado de cerca entre nuestra vida por un lado dando fruto como un discípulo y nuestra vida de oración. Mira cómo Cristo las une las dos. Y esto no significa, es interesante porque esto no significa que si yo vivo bien, Dios va a contestar siempre mis oraciones. Esto no significa esto. Otra vez, no podemos hacerlo por las obras de la ley. Si creemos que vivo bien, pues Dios me va a dar esto. Vivo mal, pues obviamente hay repercusiones. Dios no puede dar algo aunque vivamos mal por gracia, pero el punto no es ese. Él no te lo va a otorgar porque viviste bien. Él te lo va a otorgar porque estás viviendo una vida sabia, dando frutos de justicia. Y al tú vivir una vida sabia, ¿sabes qué? Vas a saber cómo pedir. Porque tú no vas a pedir de una manera orgullosa. No vas a pedir de una manera arrogante. Yo creo que Santiago tuvo que haber cogido prestado del sermón de Jesucristo, porque en Santiago 4:3 lo hace de una manera muy aplicable. Mira cómo dice Santiago, el hermano de Jesús: piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Por tanto, si no vives una vida sabia y tú estás orando y Dios no contesta, te estás preguntando,
¿Estoy viviendo realmente la vida que Dios quiere que yo viva? ¿Realmente estoy pidiendo bien? Algo para analizar las palabras de Jesús. Por lo tanto, Dios quiere que dependamos totalmente de Él para gastarlo Él quiere que dependamos totalmente de Él, porque fuera de Él somos insuficientes. Él es la vida que nos mantiene dando frutos para que vivamos una vida sabia como discípulos. Que todo lo que hagamos, al fin y al cabo, como dice el versículo 8, es para darle gloria a Él. Es para darle gloria a Él. Vamos a los versículos 9 al 17, a ver si avanzamos un poco. ¿De qué manera puede entonces un discípulo mantenerse motivado a vivir esta vida de frutos a la cual Cristo nos llamó? Yo no sé usted, pero todo en la vida requiere de motivación. Ustedes se levantan en la mañana a trabajar, a veces motivados, quizás a veces no tan motivados, pero algo tiene que motivarle en la vida. Algún tipo de propósito, algún tipo de filosofía de vida tenemos como creyentes para levantarnos. Todo requiere de motivación. Tu trabajo, tus estudios, hacer ejercicio, estás motivado por X o Y razón. Todo en la vida requiere motivación. Y déjeme decirle que nuestra vida cristiana no es diferente. Y yo no sé si usted lo había visto de esta manera, pero las palabras de Cristo, yo creo que nos sirven de motivación. Y déjeme decirle, cualquier motivación que podamos tener tiene que estar subyugada, sujeta a esta máxima, para decirlo de una manera, para esta máxima motivación. Y es para lo que dice Cristo en versículo 9. ¿Por qué es que podemos vivir dando fruto? ¿Por qué es que podemos vivir como discípulos, viviendo para Él? Porque el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si eso a usted no le sirve de motivación, vamos a hacer un autoanálisis. Porque Él acaba de decirnos que ese amor que tiene el Padre por el Hijo es el mismo amor en sustancia, en grado, en peso, en longitud, en anchura, al amor que Él tiene por ti y por mí. Este es el meollo del asunto. Yo le dije hace un rato que quizás nuestras disciplinas espirituales se pueden hacer gravosas. Estamos pensando en el amor que Cristo tiene por nosotros. Porque el amor de nosotros fluctúa. El amor de nosotros se ve reflejado en diferentes maneras. Pero el amor del Padre y el amor del Hijo no fluctúan. El amor entre la Trinidad es uno que no cambia, que no varía. El amor de Dios no depende de nuestro amor por Él. Él es autosuficiente. Ya quedamos en que la vid es autodependiente, autosuficiente. La deidad se ama inherentemente. Él no necesita nuestro amor. Pero que Cristo le diga a sus discípulos, y por ende a nosotros, por implicación y aplicación, después de 2000 años, porque es tan viva como era antes como es hoy, que le diga a sus discípulos que nos ama con este amor. Un amor ustedes lo dijeron por mí ya. En coro. No se compara. Esto debe ser el motivo más grande que usted y yo debemos de tener en nuestra existencia. Y si no, es un buen momento para autoexaminarnos. Y no solamente Él dice que nos ama de esta manera, es que Él dice que el resultado de este amor es para tu gozo y para mi gozo. Gozo, hermano. El gozo que este mundo trata de robarnos, que es tan frágil y tan temporero, que hay cosas que tratan de distraernos del amor de Cristo, roban nuestro gozo eterno.
Y a veces nos complacemos con tan poquito. Somos tan mediocres que nos encanta el gozo efímero. Es que nos fascina, porque eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando Él dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. Esto no lo dijo por decirlo, esto lo dijo porque He means it. Cristo le está diciendo, te estoy diciendo esto, porque aunque tú vas a tener 1001 problemas en tu vida, tú debes de permanecer en gozo. Él no nos dice, tú vas a tener gozo cuando las cosas te salgan bien. Él no dice que tú vas a obtener gozo cuando tengas un mejor trabajo, una mejor paga. Él no dice que tú vas a tener un mejor gozo cuando dejes de sufrir. Él no dice que vas a tener un mejor gozo aun cuando la vida sea difícil. Y yo no estoy disminuyendo los sufrimientos de la vida, son duros y duelen. Y yo sé que aquí hay gente que ha sufrido y que están sufriendo. Y tú preguntarás, Señor, ¿realmente el gozo se puede alcanzar? Se puede alcanzar. Porque el sufrimiento no debe de ahogar nuestro gozo. Porque nuestro gozo no depende de cosas exteriores, no depende de nada, no depende de nadie, depende de Cristo. Pero tenemos que internalizar esto. Esto tenemos que internalizarlo. Esto no es irnos, diache, wow, que Cristo me ama, qué chévere, qué bueno. El que Cristo nos ame por la eternidad. Yo no sé si usted sabe lo que estoy diciendo. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Porque es que esto toma tiempo para poder absorberlo. Yo lo que oro al Señor es que podamos hacer estas palabras, que después vayamos a nuestro hogar y leemos Juan 15 y podamos decir, Señor, que tú me ames como el Padre te amó. Que tuviste a vivir la vida perfecta que yo no podía vivir, que yo era un miserable destinado al infierno. Que tú me ames como el Padre te amó. Yo no sé si tú lo entiendes, hermano. A mí me costó tiempo. No va a costar tiempo a algunos. Yo espero que algunos puedan entender esto. El Señor es bueno. La pregunta es, ¿dónde estamos buscando nuestro amor? ¿Dónde estás buscando tu afirmación? ¿Dónde estás buscando tu gloria? Porque no es en tu vecino, no es en tu esposa o en tu esposo, no es en tu trabajo, no es en tu título, que qué bueno que lo alcanzaste. Hay un amigo por ahí que dice, vamos por más, vamos por más. Ezequiel, vamos por más, claro que sí. Emprende lo que tú puedas en la vida, pero tu gozo no depende de eso. Tu gozo depende de Cristo. Por lo tanto, no hay otro amor igualable. Si amamos, si buscamos nuestro amor en otras cosas, nos sentiremos frustrados, nunca será suficiente, estaremos molestos, porque tenemos un hueco en el corazón del tamaño, ahora digo yo, del tamaño del sol. El hueco de nuestro corazón es del tamaño del sol. Es un hueco que solamente Dios puede llenar, porque el diseño de Dios es perfecto. Fíjense que el primer mandamiento dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, y después amarás a tu prójimo. Hay un orden de prioridades que Dios ha dejado establecido.
Amar a Dios primero, después amar a tu prójimo. Pero a veces amamos otras cosas en lugar de a Dios, y claro, es normal que nos sintamos frustrados. Y la vida seguirá frustrándonos, porque nadie nunca podrá con nuestro estándar. Nuestro estándar es demasiado elevado, porque ni siquiera Dios es suficiente para nosotros. Pero Cristo nos está diciendo, yo soy suficiente, yo soy la vid verdadera. Ustedes son los sarmientos, den fruto por medio de mí. Y para ir adelantando un poco estos versículos del 13 al 15, Cristo nos ama para que entonces nosotros podamos amar también. So que quiere que este amor sea recíproco con todas las personas, creyentes, no creyentes, con todas las personas que están alrededor de nosotros. Y Él nos ha dejado el ejemplo en el versículo 13 al 15. ¿Cómo podemos amar realmente? Pues dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Cristo nos enseñó a amar. Y hay un término y una expresión que se usa muchas veces, y lo utilizamos dentro de la iglesia, que es un amor sacrificial. Sí, hay que amar sacrificadamente. Pero lo decimos con... Yo voy a decir con la lengua de atrás, no hay ninguna atrás, pero... Yo decir con la lengua de atrás. Porque amar sacrificialmente es amar como Cristo ama. Y claro que eso no es fácil. Pero esa es la vida que nos llama. Usamos ese término como algo de cliché y como algo como que... sí, es que hay que amar sacrificialmente. Por tanto, veo a mi vecino, lo veo en necesidad, lo veo en problema. Hermano, que te vaya bien, voy a seguir orando por ti. Pero ¿cómo estamos ayudando a nuestro hermano y a nuestra hermana? ¿Cómo estamos caminando con ellos? ¿O es que todavía nuestro individualismo es tal que no podemos permitir que otros vengan a nuestras vidas y poder amarlos? Que la definición del amor, Jesús la dejó claramente. Porque la definición de amor de la cultura es muy diferente. El amor de la cultura es, lo que significa amar es que tú me dejas a mí como yo soy y se acabó. Es la expresión de libertades individuales, ese es el amor contemporáneo. Pero Cristo está diciendo que amar es morir. Amar es morir. Tenemos que amar como Cristo nos ha amado. Dios quiere que rindamos los frutos de nuestra salvación para que amemos a nuestros hermanos. Nuestro carácter cristiano se ve reflejado cuando la vida de Cristo es evidente en nuestra vida, teniendo las motivaciones correctas, entendiendo que no hay nada que tengamos que demostrarle a nadie, porque ya Cristo demostró su amor por nosotros en la cruz. A nosotros ahora lo que nos compete es obedecer por el gran amor que nos ha dado. Y esto debe ser producto de gozo en nuestras vidas. Y ligeramente termino los últimos versículos del 16 al 17. Él dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Esto les mando, que se amen unos a otros. Otra vez, si queremos decir que este pasaje tiene que ver con solamente obediencia y que no es por gracia, Cristo acaba de romper ese argumento. Él nos escogió a nosotros. Su elección incondicional de Dios sobre pecadores es para que nosotros rindamos frutos. Él nos designa. Y las obras que hacemos son obras que Él nos preparó de antemano, como dice Pablo a los Efesios, para que podamos vivir una vida sabia, igualmente con otros, rindiendo frutos de justicia. Que como medio de resumen, para ir ya finalizando, 5 aplicaciones que ya he dado en el transcurso de este sermón, que simplemente son recordatorios para ir concluyendo. Primero, acerquémonos a rendir frutos habitando en la palabra, no haciendo nuestras disciplinas espirituales por el hecho de hacerlas, pero en respuesta del amor que hemos recibido de Cristo.
Él está interesado en un corazón que le busca por gracia y no en una ejecución con los afectos incorrectos. Él quiere nuestros afectos. Él quiere que le busquemos por gracia con nuestro corazón, con un corazón correcto. Segundo, recordemos que Cristo nos hace una advertencia clara y contundente. Si no rendimos frutos, seremos cortados y echados al fuego. Y déjame decirle que el Evangelio es tanto un mensaje de perdón como un mensaje de juicio. Porque aquel que recibe encontrará perdón, pero aquel que rechaza encontrará un juicio eterno. Tercero, nuestra vida de obediencia viene de un corazón que ama a Dios sobre todas las cosas. Porque el amor de Cristo es la motivación principal para nuestra vida como discípulos, que en consecuencia producirá una vida de gozo. Cuarto, nuestra vida de oración está entrelazada con nuestros frutos espirituales. Cuando no rendimos frutos, no estamos viviendo la vida sabia que Él quiere para nosotros. Y eso es que afecta a nuestros afectos y en consecuencia afectará la forma que pedimos, porque entonces pedimos incorrectamente. Y quinto, su elección incondicional de nuestra salvación no es una excusa para abusar de la gracia, lejos de eso, sino que es una seguridad para aquellos que habitemos en la vid. Él nos da seguridad que vamos a rendir frutos para parecernos a Él. Por lo tanto, esta mañana no te he dado una fórmula, no te di 5 pasitos para seguir, para ser un mejor discípulo. Realmente yo lo que he hecho es recordarte quién tú eres en Él. Si estás en Cristo, Él aseguró tu salvación, habiendo recibido la ira aplastante de su Padre Celestial, clavando todos tus pecados en la cruz. Esa ira era para ti y para mí. Él la absorbió, la llevó para darnos vida, para en consecuencia amarnos de la misma manera que el Padre lo amó a Él. Es un amor infinito, incomparable, un amor que podemos decir que es el más grande del universo. Y ahora, porque Él ha sido seleccionado como la viña verdadera, podemos dar frutos en Él. Y querido amigo o amiga que estás aquí, no estás en Cristo, no creyente, no has profesado fe en el Señor, te digo algo similar. Tú no eres autosuficiente. Tú no eres autodependiente. Rechaza tu individualismo hoy, porque no fuiste creado como el sol, al igual que ninguno de nosotros. Rinde tu vida al único que te puede salvar del juicio eterno. Rinde tu vida a aquel que te puede traer a ti mismo hacia Él, a abrazarte, a ponerse bajo la sombra de sus alas y amarte como nadie te va a amar en esta vida. Solo arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe completa en la obra que Cristo ha hecho. Habiendo vivido la vida perfecta que tú no puedes vivir, habiendo la muerte eterna que tú nunca podrás morir, habiendo resucitado en el tercer día para otorgarte esta vida. Recíbelo por medio de su gracia. Amados hermanos y amigos, habitemos en la vid verdadera. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque fuera de ti no podemos hacer absolutamente nada. Y yo espero que esta mañana hayamos sido recordados, Señor, que te necesitamos. Que nuestro individualismo simplemente nos llevará a la frustración, que nuestro individualismo simplemente nos llevará a las falsas expectativas. Pero si nos aferramos a ti, tu palabra, si nos aferramos a esta comunidad de creyentes, Padre amado, oh Padre amado, recibiremos tu amor, recibiremos tu perdón y viviremos la vida que tú quieres que tengamos como discípulos. Señor, la vida eterna no tiene que comenzar en el cielo, la vida eterna comienza aquí
Y el gozo comienza aquí. Danos gozo, remueve nuestros falsos ídolos y que podamos verte a ti como nuestra única fuente de gozo. En Cristo Jesús. Amén.